CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de su programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través de Violeta Radio 106.1 FM y violetaradio.org. El día de hoy, la verdad es que tenemos una invitada muy especial, la doctora Pilar Alberti Manzanares, que nos va a hablar sobre todas estas violencias que se han suscitado por estos grupos trans contra diversas feministas. Y también tenemos nuestra sección, es un orgullo ser Consti. Conocerán a nuestra compañera Mónica Pedrosa. Y pues bueno, quédense con nosotras, por favor. Me da un gusto compartir micrófonos con mis compañeras Vero Palafox, Ivonne de la Cruz e Ivette Petriccioli. Hola, ¿qué tal? Igual me da mucho gusto estar en esta emisión de Gafas Violetas, estar una vez más con ustedes y sobre todo, como decía Joana, conversar un tema importantísimo para nosotras las feministas, porque en este mes de marzo, pues nos vimos envueltas, y no por nosotras, sino por un contexto social y una intromisión, como le llamamos, en nuestro movimiento que nos vino a violentar. Y al parecer también las autoridades parece que también dicen que nos temen a las feministas, cuando las feministas somos mujeres que buscamos precisamente vivir en paz, librarnos de violencias, pero sin embargo se suscitan actos que realmente nos han puesto en entredicho a muchas mujeres que estamos demandando la defensa de nuestros derechos. No buscamos enfrentamientos ni buscamos pelearnos con nadie y somos personas de paz y respetamos los derechos de la sociedad en general. Buenos días a todas las personas que nos escuchan, a todas las mujeres, a todos los hombres que nos sintonizan por radio, que nos ven por Facebook. Pues como lo comentaban mis compañeras, el día de hoy tenemos una invitada que pues es un privilegio, la verdad, y un orgullo poder platicar y poder, pues más que platicar y escuchar todas las reflexiones que ella nos hace con respecto a este largo camino de las feministas, en el cual nosotras pues hemos venido luchando por muchos de nuestros derechos que en este momento, al parecer, pues enfrentan un combate. Y pues cómo nosotras debemos enfrentarlo, cómo nosotras debemos abordarlo desde este feminismo, pues de la propuesta y del conocimiento. Y la verdad es que no se lo pueden perder, va a estar muy, muy buena la plática con la doctora Pilar. Gracias, Joana, Ivette, Vero. Gracias a las personas que nos están observando. Recuerden que además de estar en Violeta Radio, nos puede buscar en las redes de las Constituyentes MX Feministas y bueno, también ahí encontrará algunos otros temas de interés general y propiamente que aquí en el programa vamos desarrollando. Las Constituyentes MX Feministas tenemos un discurso muy claro respecto a estos temas que van en contra de la violencia en contra de las mujeres y propiamente en contra de los discursos no abolicionistas. Así que bueno, pues sin más preámbulos, comenzamos. Las constituyentes marcamos precedentes. Querida audiencia, en esta ocasión estamos muy contentas porque está con nosotras en este espacio de la entrevista nuestra querida Pilar Alberti Manzanares, la doctora Pilar Alberti, que es una feminista de larga trayectoria. Sus conocimientos sobre el feminismo y las situaciones por las que vamos pasando las mujeres es muy profundo. Y bueno, no me voy a extender más en la presentación. Le vamos a dar la palabra a ella para que ella misma se autodefina y iniciaremos después con nuestra entrevista. Pilar, muchas gracias por estar aquí. Sí, pues muchísimas gracias a ustedes. Realmente es un gusto, un placer estar con mis queridísimas Costis y además en un programa tan importante y tan necesario para la reflexión feminista fundamental. Me voy a presentar y cuando comentábamos, desde luego la primera palabra es ser feminista, es algo que va definiendo, pero quisiera mencionarles una anécdota, porque cuando yo tenía como 12 años,
¿de dónde surge el interés por el feminismo? Ahí les comento a mis papás, mi mamá y mi papá, amorosos, lindos, daban siempre libros pues de que hablaba de los egipcios, hablaba de pueblos diferentes del mundo, y a mí me interesó los egipcios, pero dentro de eso hice un cuento que hablaba de la pantera negra, y la pantera negra era una mujer que se dedicaba a salvar a los desprotegidos y las desprotegidas. Yo creo que desde ese punto ya en la imaginación, a través de las lecturas y sobre todo con esta visión feminista, como un proceso civilizatorio de cambio de situaciones, desde ahí surge mi interés en este sentido. También quisiera mencionar que mi tesis de doctorado fue sobre diosas mexicas y justamente en el 88, en 1988, es cuando viajo por primera vez a México con una beca del gobierno español para investigar en archivos de México sobre este tema de las diosas. Por ello, mi relación con México coincidió precisamente con las elecciones de Salinas de Gortari, en donde salió ganador después del muy controvertido conteo de votos con respecto a Cuauhtémoc Cárdenas. Desde ese momento, por lo tanto, también entré en contacto con grupos feministas en México, especialmente posteriormente estuve en el año 90, 91 y otra vez en México, y trabajando muy cercanamente con CIDAL México y CIDAL Cuernavaca. Entonces, realmente es una presencia, México para mí es mi casa, o sea, definitivamente, y muy orgullosa de estar aquí. Y desde luego en esta ocasión, pues ya ven que en la parte de atrás tengo el logotipo de la colectiva del Frente Feminista Nacional, que es en la que estoy actualmente pues comprometida. Desde luego, mi gran recuerdo, mi gran amor, mi gran agradecimiento a las constituyentes MX feministas, porque ahí pertenecí, de hecho fui de la segunda generación de la escuela feminista en 2017. Por lo tanto, es una verdadera maravilla, un gusto estar con ustedes y pues adelante porque el tema que tenemos para la reflexión es muy importante. Gracias, maestra. Acabamos de concluir el mes de marzo, enmarcado en el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, un mes que nos deja pues muchas reflexiones, sobre todo empezando porque cada vez las mujeres, sobre todo las feministas, nos apropiamos más de este mes en particular y hemos hecho una serie de pues eventos para reflexionar y conmemorar el día, pero al mismo tiempo pues empezamos a tener una especie como de intromisión o empezamos a notar una especie de intromisión para querer desvirtuar lo que es el 8 de marzo y propiamente las actividades que hemos estado realizando o intentando realizar para reflexionar sobre el día. Quisiera que nos empezara diciendo una reflexión general sobre el mes y sobre el Día Internacional de las Mujeres. Pues es una reflexión histórica el hecho de que el 8 de marzo, cuando Clara Zetkin propuso el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde esa fecha, 1910, que es cuando se digamos, propuso, y en 1975, cuando la ONU lo declaró como Día Internacional de las Mujeres. Todo esto ha sido un logro de las mujeres de nuestras ancestras impresionante. Y cómo estamos viendo, especialmente después de la pandemia, cómo todo lo que se ha logrado, lo que hemos construido, lo que se ha avanzado, está siendo cuestionado y sobre todo tergiversado por influencias que no son feministas y que no son hechas por mujeres. Por lo tanto, podremos ver que el 8 de marzo en muchas ciudades de la República fue un día tremendo de violencia contra las mujeres y especialmente con una digamos, una característica que era contra niñas y adolescentes. Y esto deja muchísimo en la reflexión de qué es lo que está pasando con el mundo patriarcal y las interferencias que estamos sufriendo. No solamente el 8 de marzo, también el 9 de marzo organizamos una rueda de prensa precisamente para ir en contra del borrado de las mujeres en el caso de Gudelia Delgado, una compañera que ha sido acusada de odio digamos, hacia el colectivo trans, cuando realmente lo que se hace es una declaración de la realidad. Los hombres nunca serán mujeres. Y esto, cuando hicimos la rueda de prensa, en una organización que es a favor de los derechos humanos, vemos que hubo una censura y que la conferencia de prensa se
eliminó, además de Facebook, salió a los 2 minutos de haber, digamos, hecho algunas intervenciones las ponentes. Ese es un elemento que también nos hace pensar de cómo desde los medios de comunicación hay una interferencia trans en contra de las reflexiones que se están haciendo por parte de las mujeres biológicas, mujeres que nos reconocemos como feministas y en este mes del 8 de marzo. Pero no se quedó ahí la cosa, digamos. Después de ese mismo día, el 9 de marzo, hubo una marcha abolicionista en la que participamos pues todas las feministas radicales, abolicionistas, y cuando digo radicales me estoy refiriendo a que vamos a la raíz, y esto tiene que ver con Kate Millett, que es una de las feministas teóricas feministas más importantes, en donde hablaba del patriarcado y cómo identificar el patriarcado y sus raíces es absolutamente necesario para el avance de cómo entrar a la cuestión y a la crítica del patriarcado en la sociedad y el avance de los derechos humanos de las mujeres. Esto significa entonces que esta marcha abolicionista finalizó en el monumento, en la antimonumenta en la Ciudad de México, y hubo también interferencias, hubo críticas y enfrentamientos con las mujeres que estábamos allá, y esto también dentro del tema trans y el queer, digamos, de toda esta discusión del transgenerismo, que es un elemento importantísimo que debemos de considerar y reflexionar. Pero además también se une otro evento que tiene que ver en el mes de marzo con el 20 de marzo, como nuestra queridísima, admirada, valorada Marcela Lagarde presentó en la Universidad Complutense de Madrid el 20 de marzo una conferencia magistral, fue invitada por la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología para que impartiera esta conferencia en el marco de el convenio firmado con la Cátedra UNESCO Marcela Lagarde y de los Ríos, que se instala en la Universidad Complutense, precisamente en esta facultad. Y cómo en el momento en que Marcela Lagarde está hablando de las genealogías, que para nosotras tiene un sentido, las genealogías feministas entendemos, sabemos, valoramos de cómo nuestras ancestras lucharon por lo que son los derechos de las mujeres. Cuando Marcela Lagarde está hablando de este tema, un grupo transactivistas empiezan a gritar, empiezan con las banderas, quieren tomar el micrófono, y el evento se tuvo que suspender debido a que era imposible poder seguir avanzando en lo que era la conferencia. De manera positiva, la conferencia sí se celebró en una sala alterna al auditorio en el que se encontraban, y pudimos verlo en internet, todo el evento. Pero realmente sí nos queda en este aspecto cómo es posible que la intransigencia, la violencia de los grupos trans están impidiendo el desarrollo especialmente de lo que es el sujeto político de las mujeres en las leyes, y sobre todo lo que es la identidad de sexo, a partir de la identidad de sexo, de cómo el ser mujer tiene un principio, nacemos mujeres. De hecho, una de las consignas que decíamos en la marcha abolicionista es que somos mujeres, nacimos mujeres, no es un pensamiento y no tenemos pene. Con lo cual está definiendo muy claramente lo que es el compromiso feminista de poner en el centro a las mujeres biológicas, y cómo esto significa que hay un sujeto político que ha tardado muchísimos años en reconocerse, valorarse todo lo que hemos luchado, para que ahora hombres consideren que sintiéndose hombres ya son mujeres, y por lo tanto tienen los mismos derechos y tienen estos accesos a, digamos, las leyes que se basan en el concepto de sexo como una forma de cómo las mujeres hemos sido discriminadas precisamente por ser mujeres basados en el sexo. Entonces creo que es una situación importantísima la que estamos viviendo, y sirve para la reflexión en concreto. Lo dejo aquí, no sé si quisieran hacer otras preguntas, porque hay elementos que quisiera profundizar con el tema del no al borrado de las mujeres, que es fundamental y ahora mismo se está convirtiendo en el centro de la discusión política, en las reivindicaciones, y cómo hay mujeres que se llaman feministas, que no entienden, no están visualizando la complejidad, lo que supone el dar cabida
a grupos en las marchas del 8M, a grupos mixtos. Es una marcha de mujeres. Qué bueno que los hombres quieran ser solidarios, pero no es una marcha en donde tienen que estar los hombres, es de las mujeres. Entonces, bueno, aquí lo dejo por si quieren ustedes hacer alguna pregunta o intervención, con mucho gusto. Doctora Alberti, la verdad es que todo lo que está mencionado, ya, bueno, lo que mencionó, lo planteó muy bien. Todo esto que estamos hablando sobre esta, me parece a mí, una violencia machista nuevamente de parte de este grupo en el que quieren silenciar esta voz feminista. O sea, ir y atacar a la doctora Marcela Lagarde en una universidad. Y no sé qué piensa usted, pero a mí me pareció que la universidad se portó muy tibia, por decirlo así, porque sí, después de unos días dieron una conferencia en la que pues homenajeaban a la doctora Lagarde, pero siento que les hace un poco de mano firme, les hace falta un poco de mano firme para decir basta, o sea, esto no se va a permitir. ¿Qué les está sucediendo? ¿Qué piensa, doctora, en esta situación? Precisamente estaba, vayamos a contextualizar este evento de la doctora Marcela Lagarde. Quisiera adelantar el hecho de que las constituyentes, la Asociación Feminista Marcela Lagarde, el Frente Feminista Nacional también se enviaron posicionamientos específicamente con un extrañamiento hacia la Universidad Complutense como institución. Y en esto quisiera mencionar lo siguiente. El evento de Marcela Lagarde fue absolutamente importantísimo en el contexto feminista español. ¿Por qué lo comento? Ella ha sido pionera desde los años 90, participa en diplomados sobre género, sobre derechos humanos, en talleres Cassandra, que ella los imparte, se han dado en todas las comunidades autónomas del Estado mexicano, perdón, Estado español. Pero además también hay una serie de iniciativas políticas que han surgido gracias a la capacitación que la doctora Marcela Lagarde ha hecho en España. Muchas de sus estudiantas, son actualmente feministas que están en puestos directivos en el gobierno español, en las comunidades autónomas. Y estas feministas, y aquí quisiera mencionar que cuando yo me estaba formando digamos, en esta andadura feminista, asistí en 1990 justamente al curso, fui becada por la Unión Europea y también por el gobierno español. Era un diplomado en cooperación de género y cooperación en el desarrollo, en la que Marcela daba sus clases. Yo quedé realmente impactada, emocionada, tenía mucho sentido lo que ella estaba diciendo y podría decir que gracias a esa conferencia, a la cercanía con Marcela, yo vine a México, hice una maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y me quedé en México. Bueno, lo que quiero decir es que desde el año 90, incluso antes, Marcela Lagarde en España tiene un papel importantísimo y ha creado un grupo de feministas muy potente. Incluso se está relacionándose con Guatemala, hay un diplomado también para generar acuerdos entre España y Guatemala, pero en la lógica de Marcela Lagarde. Es decir, hay una escuela lagardiana en España, clarísimo, pero en Guatemala, en México, por supuesto, y en América Latina. Las feministas, digamos que organizaron este evento, era hacer, además de la convenio de firma de la Cátedra UNESCO Marcela Lagarde, hacerle un homenaje. Y en ese homenaje, cada una de las participantes fue reflexionando sobre un libro de Marcela Lagarde que impactó su vida, una palabra que ha sido detonante de acciones políticas, reflexivas, académicas, y además un regalo. Quisiera mencionar, por lo tanto, que el evento tenía un sustento feminista de agradecimiento, de reconocimiento, empezando por la propia decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Por lo tanto, cuando sucede la agresión trans en ese auditorio, todas se quedaron asombradas, porque Marcela Lagarde provoca paz, reflexiona sobre la paz, no es una feminista en donde pudiéramos decir que sus textos pueden llevar a confundir el feminismo
con una agresión contra hombres o contra trans o contra cualquier otro grupo. Para nada. Marcela Lagarde tiene muy claro que incluso palabras como combate, lucha, trinchera están fuera de su vocabulario. Entonces, por parte de las feministas, de la facultad, de la decana, etcétera, era el arropar a Marcela. De hecho, salieron del auditorio y tuvieron que, digamos, se fue en una sala alterna donde ya hubo seguridad, digamos, personal de seguridad de la facultad para proteger ese espacio. Sin embargo, una de las cosas que estamos reclamando, y por eso voy a los protocolos, a todo lo que es institucionalmente, es necesario tener protocolos para manejar y sobre todo para evitar la violencia contra las mujeres, venga de donde venga, pero especialmente la violencia de los transactivistas, que están tomando un auge inaudito en todo lo que es nuestros entornos. Y pudiera decir también la Facultad de Ciencias de Políticas y Sociología, que conozco muy bien, he estado en esa facultad en varias ocasiones dando también conferencias, en donde como institución es necesario que haya protocolos de prevención, de retención y desde luego sanción a los grupos transactivistas que no respetan, que son violentos en un evento que además no hay provocación. Es decir, no, en todo el discurso no había nada que dijera, no, pues pero es que además, aunque en el discurso lo hubiera, existe el derecho a la libre expresión de las ideas y no se combate las ideas con las que no concuerdo, no se combate con violencia. Entonces, lo que quisiera mencionar es que las propias feministas lo tenemos muy claro. Es como el panfeminismo internacional, universal, tenemos muy claro cuáles son los lineamientos. Y falta en estas instituciones de educación superior, en donde además la Facultad de Políticas y Sociología es una vanguardia, es decir, de todas las corrientes de avanzada, de crítica, progresismo, etcétera, y no se puede permitir este tipo de eventos en absoluto. Por lo tanto, lo que estamos exigiendo es un protocolo para tratar el tema de las violencias contra las mujeres, especialmente grupos transactivistas, pero también espacios de debate, de un debate libre para poder exponer sus ideas. El que podamos, no es posible que se tenga que suspender un evento de estas características porque no hay posibilidad de discusión, de hablar. O sea, de hecho, en este evento en teoría siempre hay preguntas y respuestas después de presentar la conferencia magistral. ¿Por qué no se esperaron a preguntar qué opinaba sobre las feministas TERF, que tanto están utilizando como un término de insulto, cuando pues, haberlo preguntado eso a Marcela, qué es lo que opina? Como no lo permitieron, fue una censura violenta, no permitieron que continuara. Marcela, de hecho, estaba se ve en el video, se ve, no entiende que ella está hablando de las genealogías y empieza el ruido, los gritos, avanza, o sea, como que incluso físicamente ir hacia el presidium, como que con una amenaza, una visión, o sea, un sentido de amenaza corporal. O sea, yo me acerco y te estoy amedrentando. Entonces no se entiende. Por ello creo que sí, también la universidad tiene la obligación, primero, de proteger. Además es una invitada internacional, da lo mismo si hubiera sido una invitada nacional, pero a nivel internacional y de la categoría de la doctora Marcela Lagarde, este tipo de situaciones merecen primero una disculpa por parte de la universidad, del rector de la universidad, no de la decana de la facultad, no, del rector como máxima autoridad, pero además también digamos, una disculpa, pero también protocolos para la violencia contra las mujeres en razón de sexo, específicamente, y también lugares de debate en donde quienes estén opinando de manera diferente puedan expresar sus ideas, pero siempre desde el respeto y un ámbito de paz. Querida maestra, hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarla, es un honor tenerla aquí como invitada, le apreciamos mucho todo el conocimiento que nos está compartiendo. Y pues bueno, efectivamente la verdad es que hemos sido robadas de nuestros espacios, de nuestros momentos, de nuestras marchas,
este largo camino, la lucha por ser nombradas, ¿no? Por que se coloque la A, pues nos lo están sustituyendo por la dichosa E, ¿no? Que es más excluyente que otra cosa. Entonces, con respecto a todo esto, ¿qué nos está quedando? A mí me gustaría que usted nos platicara acerca de este símbolo, esta unión de las manos, pues con la maestra Lagarde, usted que nos pudiera pues hacer mención y contarnos la historia para que pudiéramos nosotras pues tener estos elementos propios y pues buscar otros caminos de resistencia. Sí, precisamente les quería mostrar la imagen donde, aquí está. Seguramente no se va a poder ver, pero bueno, lo voy a... Miren, este es un regalo en ese evento en donde son las manos de la doctora Lagarde hechas en escultura, o sea, hicieron una maqueta, digamos, las propias manos ya ven que se puede hacer en escayola y de ahí después pasarlo a bronce, X, ¿no? Y estas manos, digamos que una de las compañeras que hizo la crónica aquí en México entendió que era una V. O sea, digamos que las manos es así. Entonces, claro, pensó que era una V, pero para el feminismo español esto es una vagina. Entonces, en nuestras marchas van a ver ustedes, muchísimas de las mujeres van a hacer este gesto. Entonces, bueno, aquí era lo mismo y se interpretó como una V. Quisiera mencionar que justamente estos símbolos nos están identificando y no podemos permitir que todo lo que lucharon nuestras ancestras nos sea borrado. Y específicamente el borrado de las mujeres, el eliminar la palabra mujer a nivel legal, tiene que ver con una estrategia del lobby trans. Es decir, no es algo que queda en la periferia o anecdótico, hay intenciones clarísimas de eliminar. Y en este sentido hay 3 fases en el borrado de las mujeres a nivel internacional. La primera fase, habría que preguntarse dónde está México, en cuál de estas 3 fases. La primera fase es el reconocimiento de la identidad de género. Es decir, el hecho de que la identidad de género no se basa en el sexo, sino es en el sentimiento de cómo yo me siento hoy en la mañana a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde y puedo cambiar. Me levanto que hoy me siento una mujer, soy un hombre con barba con X y hoy me siento mujer. Y entonces apelo a todos los derechos, a Juegos Olímpicos que puedo participar pues como boxeadora, como jugadora de básquetbol, nada X, ¿no? Ese es un elemento. Esa es la identidad de género. Esa es el primera, digamos, desarticulación de cómo basar esa identidad en un principio biológico, que es el sexo, se nace hombre o se nace mujer, es biológicamente datado cómo se nace hombre o mujer y me siento. Es la identidad de género, es cómo me siento, el concepto de sentir. La segunda fase es la libre determinación del sexo en el registro civil. Es decir, ese avance de que yo me siento mujer y quiero que quede en mi credencial de elector que soy una mujer, esa es la segunda fase en donde va avanzando toda esta estrategia de eliminar, borrar a las mujeres. Y la tercera fase es eliminar la categoría legal de sexo. Es decir, si ya en las leyes, en los programas, en las becas, las actividades, en la escuela, el sexo no es una categoría legal que sea reconocida como un concepto que define el sujeto político de las mujeres, define las políticas públicas en razón de sexo para eliminar la discriminación de las mujeres. Lo que estamos haciendo es, estamos viendo un andamiaje, una estructura que va borrando absolutamente a las mujeres de lo que serían los Juegos Olímpicos, van a terminar desapareciendo las mujeres que juegan porque va a haber trans femeninos que quieren jugar en esos grupos y que además el Comité Internacional Olímpico lo está permitiendo. Entonces, a nivel reglamentario, necesitamos estar en contra de ese tipo de legislaciones. Pero lo que estamos viendo también en México es que aparece, ya no es las mujeres específicamente como sujetos políticos, sino que son personas.
o son cis, o son personas menstruantes o personas, eso realmente es ridículo, o sea, en el sentido legislativo, en el sentido biológico, en el sentido lingüístico, hablar de estos eufemismos para eliminar la palabra mujer resulta peligrosísimo, pero además es intencionado. Y esa intención tiene un lobby internacional farmacéutico de todos los procesos para el cambio, la asignación de cambio de sexo en niñas, especialmente en niñas, también hay niños, pero especialmente en niñas, porque la explicación es que el sistema patriarcal para estas jovencitas es tan absolutamente discriminante, violento, que prefieren transformarse en un hombre que tendrían más, y eso lo pongo entre comillas, más derechos o más posibilidades. En este sentido, también quienes, hombres transfemeninos, también sufren todo este proceso de las farmacéuticas, de los intereses creados, de todo un lobby económico que impulsa estas cambios y estas transformaciones, a pesar de estar acabando con niñas, con jóvenes, con adolescentes, y luego también el proceso de las propias leyes trans. Y en este sentido, en España se avanzó en la ley trans y está siendo criticada terriblemente, está siendo muy, digamos, no tiene el proceso y la aplicación de esta ley ha tenido efectos realmente desastrosos, cuando en otros países como en Inglaterra o en otros países están regresando al concepto de sexo como un elemento básico, legislativo, legal, biológico y especialmente de derechos para las mujeres que durante tantísimos años, siglos, hemos sido eliminadas. Es decir, volvemos a estar eliminadas de la faz de los documentos y de la tierra. Y eso es lo que están pretendiendo, cosa que las feministas abolicionistas no vamos a permitir y vamos a seguir avanzando con todos los argumentos, no con la guerra, no con exterminar a los transactivistas pegando gritos, golpes e incluso otro tipo de acciones que ellos sí tienen contra las mujeres como cobardes, porque obviamente un hombre que golpea a una mujer, y eso lo vimos en la marcha del 8 de marzo, en este caso no era trans, era un patriarquita que con una moto se le puso en la, etcétera, que tenía que avanzar por donde estaba pasando la marcha feminista. Atropelló a mujeres, las mujeres respondieron y este patriarquita no entiende, no sabe. Eso es violencia contra las mujeres de muchos ámbitos. Nosotras no trabajamos con la violencia, es con argumentos y con la paz. Sí, querida Pilar, definitivamente las feministas hemos buscado la paz, por más que nos han querido mostrar ante los medios, como un grupo violento. Por supuesto que nos enojamos, por supuesto que las jóvenes pues, van con todo su ímpetu, ¿no? Pero no es este nivel de violencia. Entonces yo me quedo pensando, ¿qué les vamos a decir a las nuevas generaciones, a estas jóvenes, a estas niñas que cómo deben de comportarse, no comportarse porque es un término patriarcal, ¿verdad? Pero qué actitud, qué postura deben tomar para defender sus derechos? O sea, nos están viendo ahorita que estamos en una etapa ambivalente en la que tenemos que luchar por la paz, pero al mismo tiempo tenemos que enfrentarnos a todas estas violencias. Entonces, incluso reflexionaba yo porque las feministas, escuchaba ya yo a Judith Butler, que decía, no, ya podemos irnos para el lado que queramos, ¿no? O sea, ella empezó a cambiar ya su discurso feminista, entonces ya podemos tomar la actitud y el sexo que queramos en el momento que queramos. Entonces todo eso nos va descontrolando mucho cuando no tenemos todos estos conocimientos o las bases bien firmes. ¿Qué podrían esperar las nuevas generaciones? Ya para concluir, Pilar, a estas niñas y estas jóvenes, ¿qué debemos de decirles a ellas? ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo defenderse como mujeres desde tu perspectiva? Claro, realmente es impresionante cómo las niñas y adolescentes están participando en las marchas feministas. Una queridísima compañera bueno, realmente de Michoacán,
justamente su hija, la conocí, es una experiencia personal, cuando se estaba presentando precisamente la 3 de 3 en lo que era en el Congreso de la Unión, hace poquito también, fue a últimos de febrero, y esta compañera llevó a su hija a la sesión del Congreso, donde se estaba hablando, y quisiera mencionar a nuestra queridísima Indira Sandoval como un referente político feminista, y ella estaba defendiendo la 3 de 3 en el ámbito laboral y artístico. Pues esta compañera de Todas México, que también es otra colectiva impresionante, de un respeto y una valoración en México impresionante. Bueno, ella llevaba a su hija, y esta jovencita preciosa, con todo esta interés por aprender, por ver, por escuchar, por acompañar a su mamá, estuvo en la marcha en Michoacán. Y esta joven fue atacada por las policías en esa marcha en concreto. Salió pues muy afectada, con contusiones, heridas, etcétera. Entonces, bueno, lo que me refiero es que las mujeres feministas somos las que educamos a nuestras hijas, y estas hijas son nuestras, van a continuar con el legado de nuestras ancestras, de nosotras mismas y a futuro. Por lo tanto, creo que es el dar ese sentido de honestidad, de derechos, de tener una visión. Ellas lo están viendo. Las compañeras de Tlaxcala, de Colima, de Puebla, de Zacatecas, que también fueron golpeadas, y en estas marchas van estas jovencitas, incluso bebés también. Lo que podemos ver es que las generaciones feministas futuras están desde ahora viendo la realidad. Las mamás feministas es una transmisión de conocimientos que llega a cabo. Además hay talleres, cursos, libros. Realmente la gran estrategia del feminismo es abarcar todos los ámbitos de la vida para transmitir un mensaje civilizatorio de que las mujeres tenemos derechos, formamos parte de esta humanidad, que quedó clarísimo en la conferencia de Viena en 1993, en donde tenemos derechos, y por lo tanto las jóvenes lo están viendo, y hay que protegerlas también, ciertamente, de los patriarquitas que tienen en las escuelas como compañeritos, o en las universidades, en las adolescentes, en los antros. Todo el tema, por ejemplo, de OnlyFans es toda una estrategia pornográfica internacional, en donde está captando a estas jóvenes que muestran que se les hace el tema también de la prostitución como un trabajo. Es la peor de las barbaries. No es un trabajo, es una esclavitud, es una explotación, y no se puede legalizar. No es un trabajo, la prostitución es la explotación de las mujeres. Entonces yo creo que ellas también lo están viviendo. Hay talleres, películas, conferencias. Entonces las jóvenes, el esperar en las jóvenes esta nueva generación fuertísima de renovación, lo tienen muy claro, son bellísimas, hay que apapacharlas, arroparlas, cuidarlas, y seguir adelante, porque es el futuro del feminismo en México y en el mundo. Claro, doctora, para finalizar, la cultura de la cancelación, nos da mucho miedo el que mostremos una postura firme ante esta pues situación que se está dando alrededor de las personas trans, y hemos visto algunas compañeras, incluso feministas, activistas, que primero salieron muy pues entusiastas a defender a la doctora Marcela Lagarde, y después se echaron para atrás por todo el acoso que se les da cuando se muestran totalmente abolicionistas, totalmente en contra de los trans y con una postura feminista radical. ¿Qué podemos hacer ante ello y cómo nos defendemos ahí? Pues creo que las feministas estamos acostumbradas a que nos censuren. Así hemos vivido durante siglos. Realmente el feminismo es un peligro, lo ven como una amenaza para el patriarcado, y efectivamente lo están viendo. Entonces, es el tener en cuenta que el patriarcado tiene oídos y orejas en todas partes, incluso entre los grupos feministas, porque hay mujeres que se dicen feministas, pero no han entendido, no han seguido el proceso de ver efectivamente qué significa el feminismo, que es poner en el centro a las mujeres y sus derechos humanos. Entonces, en este aspecto, creo que el feminismo no nos preocupa en absoluto las críticas, es decir, no nos preocupa en el sentido de que no nos van a callar.
Claro que nos preocupan porque tenemos que defendernos. Nuestra vida es muy valiosa. Cada una de nosotras es un brillante que tenemos que cuidar. No podemos permitir que venga un patriarca bárbaro de los orcos y con mucha testosterona y pocas neuronas y nos den un golpe y ahí acabamos. O sea, el tema de los feminicidios es el odio de los patriarcas a las mujeres. Y eso lo estamos viendo. Entonces, creo que en este aspecto hay estrategias feministas que necesitamos estructurar, tenemos que pensarlas para protegernos y entender que las mujeres que tienen miedo de esas cancelaciones, porque de eso depende su trabajo, depende su familia, depende el sustento de sus hijos, incluso mujeres que están solas, es decir, que son mamás solteras y que es muy, muy complicado en un mundo patriarcal salir adelante. Entonces creo que, en primer lugar, el paso primero es no nos da miedo la censura, porque estamos acostumbradas a vivir en un mundo de hace muchísimo tiempo que nos ha censurado. El segundo, necesitamos estrategias que nos protejan. A veces somos demasiado ingenuas y en este sistema y en esta sociedad de los medios de comunicación en donde todo se sabe, todo el mundo está en la mira, todo el mundo sabe cómo las imágenes, las fotografías, dónde vamos, los etcétera. Creo que las feministas tendríamos que alejarnos de todo este ámbito mediático, de estar en el foco permanentemente y trabajar en aspectos, en reuniones en donde tengamos estrategias de protección y de cuidado absolutamente. Entonces, y las hay, porque son estrategias que tenemos de siglos, protegiéndonos de los patriarcas, y en este caso el patriarcado tiene una herramienta muy potente que son los medios de comunicación. Twitter, X, Instagram, en donde permanentemente tiene al enemigo, a las enemigas en la mira. Y eso no lo podemos permitir. Entonces necesitamos estrategias más sutiles para seguir avanzando en nuestros objetivos, que son legítimos, son honestos, son justos y son de derechos humanos. No estamos promoviendo la guerra, el exterminio, como los nazis o como lo que está pasando en Gaza, tener a una población en la hambruna porque dos patriarcas están dirimiendo si les conviene o no les conviene. Eso es patriarcal y las feministas lo aborrecemos, lo criticamos y no queremos eso. Queremos un cambio civilizatorio en donde las mujeres sean consideradas en sus derechos humanos a plenitud. Bien, doctora, pues muchísimas gracias por estos minutos. Nos deja con muchísimas reflexiones y por supuesto que estaremos buscando una nueva oportunidad para volver a tener una conversación en este sentido con usted. Muchísimas gracias, doctora Pilar Alberti. Gracias a ustedes. Las felicito por este excelente programa, todo el esfuerzo. Adelante, compañeras, y estamos en sororidad haciendo un cambio para la civilización. Muchas gracias a ustedes también. Constituyentes MX Feministas. Desde las Constituyentes MX Feministas realizamos una petición de change.org para solicitar una disculpa pública por parte de la Universidad Complutense a la doctora Marcela Lagarde de los Ríos. Y bueno, este es el texto que nosotros les presentamos, que nosotras trabajamos y porque hay una justificación muy clara respecto a lo que se debe de hacer de una manera formal y contundente. Ante los hechos de violencia que vivió la antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde de los Ríos en la Universidad Complutense de Madrid el pasado 20 de marzo mientras ofrecía una conferencia, las constituyentes MX feministas expresamos nuestra solidaridad con la doctora Lagarde y reconocemos ampliamente sus grandes aportes académicos, jurídicos y políticos a la causa feminista desde hace más de 4 décadas. Además de impulsar la incorporación del delito de feminicidio al Código Penal Federal, ha sido una de las principales creadoras de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, contribuyendo de manera histórica al avance en la procuración de derechos de las mujeres y de las niñas. Las universidades deben ser espacios para el diálogo y el debate libre, plural, respetuoso e informado, y no para la descalificación y la censura. Deben proteger y garantizar respeto a quienes contribuyen a la formación de un pensamiento crítico
y al diálogo global. Por dichas razones, exigimos que la Universidad Complutense de Madrid ofrezca una disculpa pública hacia la doctora Marcela Lagarde, así como un pronunciamiento en favor de la protección de la libertad de expresión, del pensamiento y de la postura política de las mujeres, tanto de la comunidad universitaria como de visitantes e invitadas, para desarrollarse en un ambiente libre de violencia. Asimismo, extendemos la invitación para sumarse a suscribir esta petición a todas las universidades mexicanas y latinoamericanas, toda vez que la comunidad estudiantil latinoamericana representa el 12% de la matrícula en la Universidad Complutense, y de cada 10 estudiantes, 6 son mujeres, por lo que callar a una significa callar a todas. Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través del 106.1 FM y violetaradio.org. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Se debe responder, poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca madurez mental debes tener. Ay, 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 qué poca. Qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponerse. Ya mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló: quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime, según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diarios, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó: libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Tu lugar es la cocina, piel mesera sin propina. Ponte modosita y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso? Pues descuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No tendré trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime, según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diarios, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no, solo porque mi autoestima ya te amenazó. Ay.
Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Bueno, en esta ocasión, en nuestro programa, en nuestra sección de quiénes son las constis, quiénes somos las constis, presentaremos a nuestra compañera Mónica Pedrosa. Mónica Pedrosa ha sido una consti de corazón desde el inicio de las constituyentes. Ella está en esta colectiva, ha hecho grandes aportaciones, es una abogada joven, pero muy dinámica, que se ha dedicado a defender a las mujeres y sus causas. Vamos a escucharla. Es un orgullo ser consti. Yo formo parte de la Comisión de Formación Política, que es justamente estos procesos autoformativos, y también estoy en el eje de Estado laico, como podrán ver, nuestro eje de Estado laico y de derechos sexuales y reproductivos. Es también en estas comisiones en las que participo, en este eje, en esta comisión, y pues seguimos buscando, ¿no?, esta incidencia política, esta articulación. Soy abogada principalmente en lo que es derecho familiar, laboral y administrativo, pero también fui funcionaria de gobierno mucho tiempo, pero siempre con este respeto o con estos protocolos, ¿no?, con perspectiva feminista. Siempre es muy importante litigarlos de esa manera, principalmente porque pues el derecho fue hecho de hombres para hombres. Hemos estado avanzando, sí, nos falta mucho todavía, mucho camino, pero ya tenemos, gracias a nuestras antecesoras, pues elementos jurídicos que nos han estado ayudando, ¿no?, que nos permiten su exigencia y su cumplimiento, ¿no?, de las leyes, como una ley de acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, general, local, y así muchísimas cosas, pero que nos hace falta también, ¿no? En la Ciudad de México tenemos pues acceso o derecho al aborto. Sí hay más bien se despenalizó, así empezó la reforma, pero ¿qué buscamos? Que sea un derecho seguro, gratuito y a nivel nacional. También pues algo así como chistoso nos comentan de que haya pasado durante las consti, pues hemos tenido muchas historias, pero más que chistosas han sido reconfortantes, de que hemos generado incluso amistades aquí, que es como muy difícil en algún movimiento social o organización. Hemos generado amistades y nos hemos visto fortalecidas, que entre más unidas y seamos más, podemos consolidar cualquier cosa, podemos lograr cualquier cosa. Me gusta mucho la música. Yo creo que la música también puede mover masas, puede cambiar incluso el mundo. Y pues soy rockera, 1000%. Una de mis referentas, por ejemplo, es Kenny, la de Los Eléctricos. Es así, tiene mi edad rockeando y de verdad es como uno de mis referentes, es una referente, ¿no? Y podría citarles muchas cosas, pero la música siempre va a ser también una puerta para lograr muchas cosas. También soy pet friendly, mis perrijos, mis perrijas son así lo mejor, son mis compañeras y mis compañeros de vida, y pues también entre más podamos ayudar. También parte de mi activismo ha sido ese, también participamos en esas mesas para que en la Constitución Política de la Ciudad de México, para que se les reconociera, ¿no?, como seres sintientes y dejaran de ser bienes, como estaban catalogados, incluso como una clasificación jurídica que eran, ¿no?, como cosas, como un bien. Y pues seguimos avanzando, reconociendo por supuesto a nuestras antecesoras, a nuestras compañeras, y pues agradecerles esta entrevista, y pues sobre todo
pues que para que conozcan un poquito de mí, y pues bienvenidas a las nuevas compañeras, y pues aquí andamos en las cosas. Pues muchísimas gracias, las abrazo muy fuerte. Bye bye. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa que la verdad a mí me dejó muchas enseñanzas, muchas cosas buenas para poder seguir en este camino feminista. Y pues bueno, las esperamos en el próximo programa de Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través de Violeta Radio 106.1 FM y violetaradio.org. Nos despedimos, chicas. Vero. Me dio mucho gusto haber estado con todas ustedes, con nuestra audiencia, con quienes nos escucharon a lo largo de esta hora. Y quiero despedirme con una frase de la periodista Jessica Valenti, quien es considerada una de las 100 mujeres más inspiradoras del mundo. Ella es una persona joven, nació en 1978, y su frase es: si el feminismo no fuera tan poderoso, si no fuera tan influyente, la gente no pasaría tanto tiempo atacando. Ella es Jessica Valenti. Hasta luego. Híjole, Vero, nos dejas con pues una gran frase para reflexionar, y más en esta ocasión en la que tuvimos toda esta oportunidad de escuchar la cátedra que nos compartió la doctora Pilar Alberti. Así que sin lugar a duda nos vamos con una gran cantidad de pensamientos y de reflexiones para que la próxima semana podamos seguir discutiendo. Muchas gracias a las personas que nos escucharon, que nos siguen a través de nuestras redes sociales, y recuerde que la próxima semana aquí en el 106.1 de FM, Violeta Radio, nos vamos a seguir escuchando. Les mando un fuerte abrazo a las sobrevivientes en este México feminicida. Ivette. Pues así es, comparto con todas ustedes que este ha sido un programa donde nos han dejado muchas enseñanzas, donde reitero nuevamente el privilegio que fue escuchar a la doctora Pilar y poder tomar de ella pues todos estos consejos que nos da de cómo nosotras debemos manejar el feminismo, que no somos unas mujeres violentas como nos quieren hacer aparentar, que siempre hemos buscado nuestros derechos pues a partir de la razón y de la lucha. Entonces, muchas gracias por haber compartido con nosotras y esperamos que sigan viendo nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita aquí en Violeta Radio. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.